¿Qué va a pasar con estas reformas que se aprobaron, iniciativa, por cierto, de Ricardo Monreal incluso, para cuadrar con el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá? ¿Se está censurando Internet? ¿Se están poniendo candados para el beneficio de unos y en perjuicio de la mayoría? Le agradezco muchísimo a Vladimir Cortés, oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, que esté esta tarde con nosotros. Vladimir, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, Vladimir, ¿qué consecuencias hay a raíz de lo que se aprobó precisamente en el Poder Legislativo y que se ha estado hablando desde el problema de la neutralidad de la red hasta de censura y hasta de candados? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estamos viendo? Sí, pues lo que estamos viendo es que las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, por un lado, están legalizando la censura en Internet y están configurando uno de los más graves retrocesos legislativos en materia de libertad de expresión del que recientemente tengamos nosotros noción. Es decir, están mediante estas reformas que se hicieron, establecen mecanismos como el de notificación y retirada, que prácticamente están configurando un mecanismo extrajudicial que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que incumple con la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto pues no está garantizando la protección judicial que todas y todos como personas tenemos y que estamos pues respaldados, sino que establece este mecanismo que sin necesidad de ofrecer pruebas, sin necesidad de que se demuestre ante un juez que efectivamente el contenido es violatorio de los derechos de autor, pues se está censurando primero y después se está averiguando, lo cual es completamente pues, violatorio y contrario a la libertad de expresión. Entonces, nos preocupa justamente que este tipo de reformas que si bien están buscando proteger y en este caso el derecho de autor, pues se esté haciendo, menoscabando también un derecho tan importante y tan fundamental como es la libertad de expresión y que al mismo tiempo el configurar este mecanismo para que se bajen contenidos que son de interés público, pues lo que está impactando es justamente que la ciudadanía, que las personas, que millones de mexicanos y de mexicanas, pues veamos por un lado violados nuestros derechos fundamentales y por otro lado también nos estén impidiendo acceder a información que es de interés público y que es fundamental y vital en una sociedad pues que está construyendo una democracia. Vladimir, ¿qué consecuencias habrá para esta reforma? Me refiero, ¿cuál es el camino a seguir ahora para la organización ciudadana, para los ciudadanos, para defenderse de lo que a todas luces, como bien lo señalas, por un lado te dicen es para defender el derecho de autor, pero que lleva definitivamente jiribilla? Exactamente, pues desde Artículo 19, junto con otras organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Creative Commons, Wikimedia, SocialTIC y otros más, estamos haciendo por un lado un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien recientemente también ya señaló que va a hacer un análisis de esta reforma para que se presente una acción de inconstitucionalidad, por lo cual pues estamos justamente presionando para que esta institución garante de la protección de los derechos humanos sea quien promueva esta acción de inconstitucionalidad y al mismo tiempo pues también a los legisladores y legisladoras que puedan también en dado caso hacer presentar esta acción de inconstitucionalidad por considerar que efectivamente las reformas, las disposiciones que vemos nosotros en esta reforma pues son totalmente contrarias a la libertad de expresión y pues confiar ahora que el Poder Judicial sea también una alternativa que pues establezca este equilibrio y este balance fundamental que impida que se materialice y se legalice un mecanismo de censura como es el de notificación y retirada previsto en este paquete de reformas para armonizar el TEMEC mediante pues las reformas que hicieron a la Ley Federal de Derecho de Autor. Finalmente, Vladimir, y agradeciéndote estos minutos, ¿tú ves una tendencia yéndonos un poco más de gobiernos, de regímenes, para controlar precisamente lo que pasa en Internet, justificándose con otro tipo de medidas, amparándose en otro tipo de acciones?
Definitivamente, desde que dio inicio, y es algo que hemos retratado también en el informe que presentamos de Disonancia, Voces en Disputa, en el artículo 19, cómo hay cada vez una intención por controlar el espacio digital, por establecer mecanismos que limiten de una u otra manera. Recordemos a inicios de año, el año pasado se presentó también una iniciativa sobre el mal llamado derecho al olvido, que también configura y hemos observado que se convierte en mecanismos para censurar, para bajar contenidos que son de interés público. Entonces, el caso también de el anteproyecto presentado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre neutralidad de la red, ¿no? Es otro de los casos más. La reforma que se presentó también para modificar el dictamen, para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que buscaba este porcentaje, 30% de los contenidos, también establece, ¿no?, disposiciones que pueden ser contrarias y que pueden ser lesivas para el ejercicio de los derechos y sobre todo pues para que las personas sigamos teniendo este espacio para poder opinar, para poder expresarnos, para poder compartir lo que sucede en el día a día sin el temor de que estos contenidos sean removidos, sean bajados o pues se configure como un mecanismo de censura para estas distintas expresiones. Vladimir Cortés, te agradezco muchísimo de verdad estos minutos para la octava. Muchísimas gracias a ti, Jesús, y un saludo a todo tu auditorio nuevamente. Muchas gracias a Vladimir Cortés. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos por supuesto con más.